Muy bien, buenos días para todos, o buenas tardes, o buenas noches. El Señor les continúa bendiciendo. Un saludo muy especial, un saludo muy fraterno, un saludo, bueno, con todo el cariño, con toda la expectativa, con todo el deseo de que, bueno, de que ya fuera día domingo, para que podamos estar unidos, por lo menos no de una forma viva, presencial como quisiéramos, sí, pero entonces en el espíritu conectados a través de las redes sociales, dándole gracias a Dios por este privilegio. Nosotros tenemos dos opciones con toda esta situación que estamos viviendo. Una, quejarnos, ¿sí? Dos, aprovechar estos momentos. Nosotros les sugerimos que ustedes se acerquen a estos videos, que los puedan ver completamente, no solamente que puedan hacer un pequeño resumen de ver unos minutos, de ver el principio o de ver el final. Nosotros, mire, quiero decirle que esto lo hacemos con todo nuestro corazón, que esto requiere de un esfuerzo, que esto requiere de preparación y que lo hacemos porque amamos profundamente al Señor y amamos profundamente a la gente que se acerca a ver estos videos. Amamos profundamente las almas porque Dios ha puesto ese amor en nuestros corazones. Y es el anhelo de nuestra vida, es que usted se acerque, usted se acomode o lo pudiera hacer con su familia, sería mucho mejor poder ver y escuchar cada una de las palabras que aquí se mencionan, no solamente en este video, sino todos los domingos, todos los miércoles, que usted tome además 10, 12, 15 minutos para estar atento al video que también se expone o donde se expone la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Que usted lo haga con mucha sinceridad, que lo haga con mucho respeto, que lo haga sobre todo aprovechando este privilegio. ¿Cuándo volveremos? No lo sabemos. Hablo de reunirnos en las congregaciones. Todo parece ser que esto va a ser un esfuerzo de largo aliento, pareciera que nos vamos a demorar en regresar y mientras tanto aprovechemos este privilegio, que podamos entender que afuera hay gente que simplemente está viendo la vida normal, que está tomando esto simplemente como unas vacaciones, algunos no están disfrutando de estar en sus casas, realmente les ha sido un suplicio, casi una tortura estar en sus casas, pero para los que de Dios ha tenido misericordia, que el Señor nos ayude a entender el gran privilegio de este tiempo. Sigo convencido, sigo absolutamente convencido y reitero mucho en esto de que llegarán días en que vamos a extrañar estos días. ¿Sí? Igual anhelamos con todo nuestro corazón que el Señor mismo nos permita reunirnos pronto en nuestra congregación, abrazar a nuestros hermanos, saludarles. Es de hecho uno de los propósitos de Dios y por lo que tenemos que estar meditando en este tiempo. Ya lo dijimos en algún otro momento, ¿cuál puede ser la razón de todo esto que está pasando? Y a la ligera decimos que Dios está juzgando al mundo, perdón, o que Dios efectivamente está trayendo una depuración al mundo, un castigo, una especie de llamado de atención al mundo, pero debemos reflexionar y mirar hacia adentro de qué es lo que Dios está haciendo con la iglesia. Y hablo con la iglesia en general, ¿sí? Hablo del cuerpo de Cristo en todo lugar donde el nombre de Cristo se predique. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con su iglesia? Que hablamos de que en los tiempos modernos o en los tiempos actuales o donde se tiene memoria no se había registrado un momento donde la iglesia tuviera que aislarse, tuviera que retirarse de sus sitios y no poderse congregar. Y esto claramente no es por causa de la persecución de un gobierno, no es por causa de la opresión de los que contradicen el Evangelio. Eso viene directamente de parte de Dios y tenemos que examinar qué es lo que Dios quiere que nosotros reevaluemos en nuestra forma de ser iglesia, reevaluemos en cuanto a nuestro afecto verdaderamente por la casa de Dios y que examinemos también nuestra vida y empecemos a determinar qué es lo que es verdaderamente valioso y trascendental en nuestra vida cristiana. Y reenfoquemos nuestras prioridades, que es lo que queremos hablar ahora. Reenfoquemos nuestros propósitos, reenfoquemos todo lo que somos como cristianos a la luz del enfoque de los propósitos de la mente de Cristo Jesús establecido en la palabra. Y que llegue el momento, de acuerdo a la soberanía de Dios, de que nos podamos volver a reunir. Así que insisto, antes de pasar a la palabra, vamos a tratar de que esto no supere los 30 minutos, de que disfrutemos este tiempo. Insisto, acérquese a estos videos, tómese el tiempo de verlo y escucharlo completamente. Este y todos los videos que estamos proyectando, tenemos el privilegio de que subidos en nuestro canal de YouTube, usted lo pueda repasar nuevamente, usted los pueda tomar apuntes de las cosas que
que ha estado aprendiendo los pueda interiorizar y los pueda poner en práctica en su vida. Que usted cuando se una al video donde está la alabanza y la adoración, se una en un solo corazón con la persona que está ministrando y adore al Señor con todo su corazón. Es lo que tenemos ahora, es lo que Dios nos permite hacer ahora y es lo que vamos a hacer en este tiempo entonces para la gloria de nuestro Señor. Amén. Entonces, bien, como debe ser en este tiempo, yo le voy a pedir que usted tome su palabra, que busque más bien su Biblia, donde está contenida la palabra de Dios. Y antes de empezar vamos a orar, darle gracias a nuestro Señor, porque Dios lo ha sido bueno en medio de todas las situaciones. La bondad de Dios, la provisión de Dios no nos ha faltado. Su gracia, su misericordia nos ha suplido en todas las cosas y nos ha dado muchísimo más de lo que nosotros podamos pedir, imaginar o merecer. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos y le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno, eso es un inmenso privilegio. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer entender a tu iglesia del privilegio del tiempo, porque allí hay sabiduría en los hombres que puedan discernir los tiempos, que puedan vivir los tiempos conforme a tu voluntad. Tu palabra dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, Señor. Y has establecido para este tiempo que nos reunamos en nuestras casas, confinados, allí reunidos, Señor, para que escuchando tu palabra, poniendo en práctica tu palabra, Señor, estudiando tu palabra continuamente, buscando tu rostro en oración insistentemente, Señor, tu obra, la obra, Señor, el propósito para el cual nos has llamado, se cumpla en nuestra vida, independientemente que nos congreguemos o no. Y sin embargo clamamos, Padre, que según sea tu voluntad, permítenos que nos estemos reuniendo pronto en nuestras congregaciones, Señor, al lado de nuestros hermanos, alrededor del nombre tuyo, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Espíritu Santo, dirige tú, Señor, dirige, Señor, como tú quieres que se haga la predicación de las Escrituras, Señor, y que tu pueblo, las personas que nos visitan, nuestros amigos, nuestros hermanos, Señor, atendiendo esta palabra, escuchando tu palabra, tu Espíritu Santo pueda cumplir en ellos el propósito para el cual tú enviaste, Señor, este mensaje. Te damos gracias, Dios Padre, y toma el control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos preguntamos en este tiempo, ¿cuál es el propósito de Dios? Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Yo no sé si usted se ha sentado a reflexionar de qué hay detrás de todo esto. No nos vamos a detener pensando de dónde se originó, cuál es la razón humana de por qué nosotros estamos confinados en nuestras casas, aislados en nuestras casas, y no vamos a perpetuarnos de que nuestras predicaciones se centren solamente en la situación. Mejor meditar entonces cuál es el propósito. Y de hecho ampliar un poquito la idea y decir, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Siempre nos centramos en que nuestro propósito sería tener una profesión, alcanzar un cierto estatus económico dentro de la congregación, alcanzar un nivel ministerial y bueno, tantas cosas de este mundo. Pero yo quiero decirle a usted que Dios en las Escrituras ha establecido un propósito para su pueblo. Escuche muy bien esto. Para su pueblo ha establecido un propósito. Habrán propósitos específicos para cada persona, habrán propósitos específicos para las naciones, habrán propósitos específicos para las familias, pero para usted como creyente Dios ha establecido un propósito formal, auténtico y prioritario. Y escuche ese término, prioritario. Debe ser urgente en su vida, debe ser necesario en su vida, porque para Dios es urgente que ese propósito se cumpla en su vida. Ahora, para ese tiempo, y digo para este tiempo, no ahora que estamos encerrados, pudiéramos estar afuera libremente. No, digo para este tiempo, en esta tierra, en este presente y para el tiempo postrero, cuando nosotros entremos en la gloria de nuestro Señor. Y yo le voy a pedir a usted que mire la carta de Pablo a los romanos. Carta a los romanos en el capítulo 8. Vamos a mirar el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Hemos titulado entonces a esta predicación, tiene algunas
apartes donde hay algunas enseñanzas o hay alguna porción donde se enseñan algunos puntos doctrinales importantes, pero queremos enfocarnos en conocer el propósito de Dios. Y así hemos titulado entonces esta predicación. Se llama Conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra del Señor. Y sabemos, vamos a estar muy atentos porque aquí cada frase determina algo muy importante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, escuche esto, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, acá hay una explicación, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a empezar con esta introducción. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, pasaje que usted no va a buscar. Dice que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. En ese orden de ideas, su propósito desde siempre es que el hombre, después de la caída en el huerto de Edén, caída que vino entonces a través de Adán y Eva, dice que entonces el hombre después de la caída en el huerto de Edén, el propósito sea que la imagen inicial con la que fue creado sea restaurada. Una imagen que glorifique a Dios desde ahora y para siempre. Insistimos en esa introducción. El propósito, de acuerdo a las Escrituras, es que el diseño con el cual el ser humano fue creado y que fue desvirtuado después de la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, sea restaurado desde ahora y para siempre. La palabra dice que el hombre fue creado, el hombre y la mujer fueron creados a imagen, a semejanza. Esas dos palabras pudieran ser sinónimos de alguna manera. Dice entonces que imagen y a semejanza de nuestro Dios. Pero que por causa del pecado, esa imagen entonces ha sido corrompida. Y que al trasegar de los tiempos, y a medida que va avanzando el hombre y a medida que va avanzando el conocimiento, el intelecto, asimismo ha venido creciendo el orgullo, y asimismo ha venido creciendo el pecado, y asimismo ha venido creciendo la necesidad del hombre de caminar sin Dios. Lo que en otras palabras significa es que el hombre ha creado un prototipo o se ha buscado a sí mismo o se ha hecho a sí mismo como referente. En otras palabras, el hombre solamente tiene como propósito superarse a sí mismo. El hombre ha idealizado su propia existencia y ha creído que el punto más alto de ejemplo, el punto más alto, como dijimos ahora, de referencia, somos nosotros mismos. Y en este mismo modelo, el resto de la humanidad simplemente se ha ocupado, aún nosotros los cristianos. Nos hemos ocupado de crecer queriendo ser como otros hombres, queriendo ser como los grandes ministros de Dios que han pasado en esta tierra, predicando el evangelio con poder, con integridad, con santidad. Inclusive nosotros los cristianos hemos idealizado a un punto tal la necesidad de ser como otros hombres que han alcanzado riquezas, como si las riquezas perduraran en el tiempo. Hablo del dinero. Y hemos querido ser como los grandes empresarios, hemos querido ser como los grandes sociólogos, como los grandes antropólogos, psicólogos, políticos, científicos. Hemos querido ser como ellos. Y aun creemos que hay propósito de Dios, efectivamente pudiera haber propósito de Dios en que alcancemos algunas de estas cosas. Pero hemos dejado de lado el conocer cuál es el verdadero propósito de Dios. ¿Cuál es la razón de por qué estamos y por qué hemos sido llamados? Escuche esa palabra. Llamados. Y lo dijimos en la introducción, el propósito de Dios es que en nuestra vida glorifique al Señor. ¿Qué significa entonces el término glorificar? Glorificar entonces significa algo así como ensalzar, alabar, dar prestigio, dar fama, exaltar, ya lo dijimos. En otras palabras, significa
presentar a alguien como digno de honor. Eso es lo que significa la palabra glorificar. Ahora, dentro de estos términos o dentro de este término, nuestro propósito está centrado en que todo lo que nosotros seamos, en que todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros callemos, en que todo lo que nosotros hablemos, glorifique y exalte y promueva la adoración de entre la gente hacia nuestro Dios. Que nuestra vida muestre que nuestro Dios es un Dios real, que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y que no es el Dios simplemente concentrado en un grupo religioso, no, que es el Dios que es soberano sobre todas las cosas, que es un Dios que supera aún los más altos estándares del conocimiento. Hemos utilizado un término que de pronto no pareciera ser muy conocido por nosotros, y es que uno de los propósitos por el cual Dios nos ha creado es con el propósito o con un propósito doxológico. Ese término le parece muy extraño, pero quiero decirle que simplemente la palabra doxología significa una expresión de alabanza. Y en su concepto etimológico más cercano dice que la palabra doxología simplemente significa palabras de gloria. Como ya lo venimos diciendo, nuestra existencia, nuestro llamado en Cristo Jesús, este no es un llamado para la gente de afuera, este no es un llamado para los grandes intelectuales del mundo. El llamado de la iglesia es un llamado de que en todo lo que haga dé alabanza al Señor. Y queremos puntualizar en algo. La alabanza del Señor no está centrada en música. La alabanza del Señor no está centrada en instrumentos. La alabanza del Señor no es una demanda solamente de los que ministran, dirigen y llevan al pueblo de Dios a través de la misma música y a través de los mismos cánticos en adoración y alabanza a nuestro Dios. No, ese es un concepto muy mínimo de lo que la palabra alabanza y adoración significa. Así que en orden de este versículo, en el capítulo 28 de Romanos 8 dice que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay 3 puntos muy importantes en este versículo que tenemos que tener en cuenta para que vamos redondeando la idea. Lo primero dice es que Dios habla de personas que le aman. ¿Sí? Esas personas que le aman son las mismas personas que en el final del versículo Dios llama, valga la redundancia, los llamados. Los llamados. No hay forma de que la gente impía, inicua, sin conocimiento de Dios y sin una aceptación sincera de que Cristo es su Salvador, pueda amar a Dios verdaderamente. No hay forma de que nadie ame a Dios si Dios no le ha amado primero. Hay sustento en eso entonces. Cuando miramos por allá en la primera carta a Juan capítulo 4 versículo 19 dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. ¿Qué significa ese que nos amó primero? Y es que Él nos conoció, es que Él nos predestinó, es que Él nos escogió y es que Él nos llamó para su gloria. Un punto para tener en cuenta. Lo segundo entonces dice que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa ese? Todas las cosas les ayudan a bien. Dice entonces que ningún proceso es desperdiciado de parte de Dios. Ningún proceso por el que usted pase. Ningún proceso por el que usted esté viviendo, aun cuando esté fuera de esos tiempos de confinamiento, aun cuando esté lleno de riqueza, aun cuando esté lleno de libertad, aun cuando pudiera movilizarse hacia el sitio donde usted quiera, aun cuando le falten tantas cosas, todo proceso que usted esté viviendo, si usted ha sido llamado por Dios y si usted ama a Dios como Dios dice que usted debe amarle, entonces todo proceso está siendo usado para su edificación. No existen procesos espontáneos que hayan aparecido simplemente por el azar. El azar no existe. El azar simplemente, tal vez el libro de los Salmos habla de que la suerte inclusive es potestad de Dios. No existe el tal azar porque el azar pareciera decir que hay algo que está sucediendo fuera de la soberanía, fuera del conocimiento de la potestad de Dios. Cualquier cosa que suceda en su vida está completamente bajo el control, bajo el dominio y bajo el previo designio de Dios.
Pero ese tiene entonces un propósito. Y lo primero que dice acá es para edificar su vida, para construir su vida, para madurar su vida, para desarrollar su vida hacia el propósito del cual vamos a hablar más adelante. Lo más importante entonces dice es que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a su, escuche eso, conforme a su, en singular, a su propósito, al propósito de Dios. Y lo está hablando no de como de muchos propósitos. Está hablando de un propósito en específico. Y está hablando de un propósito específico establecido por Dios y no por usted. Porque el gran error de nuestra vida cristiana es caminar creyendo que Dios debe, escuche esto, debe y tiene que aprobar nuestros proyectos. No, no debe ni tiene que aprobar su proyecto. No tiene por qué aprobar su plan de vida. Si es que usted verdaderamente ama a Dios, no ha sido solícito y diligente en primero enfocar su vida, su tiempo, su corazón, su alma, su dinero, si es necesario, su mente, todas sus fuerzas en enfocarse, en vivir para el propósito. No dije para los propósitos, digo para el propósito de Dios en su vida. Entonces, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto que está sucediendo, eso está dentro del plan de Dios. Yo no le voy a decir si este es el principio de los juicios. Yo no le voy a decir si este es el principio del final de los tiempos. Yo no le voy a decir si Cristo viene mañana. Enfocado en este contexto y en este mensaje quiero decirle lo que está pasando hoy dentro de su casa. Lo que está pasando dentro de la tierra para la iglesia y para usted como parte del cuerpo de Cristo tiene un propósito diseñado en el cielo para que el nombre del eterno Dios sea glorificado y para que su pueblo sea santificado. Estamos hablando entonces de un propósito. Vamos a mirar el versículo 29. Del mismo capítulo 8 de Romanos. Dice la palabra porque a los que antes conoció, esos mismos a los que estamos llamados, a estos mismos que la palabra mismo dice, a los que aman a Dios y que han sido amados por Dios primero, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para que fueran qué? O para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. No me voy a centrar mucho en esto que les quiero decir y es el término para, en gramática, es un término que está determinando un propósito. Escuche esto, el término para es un término que conecta dos expresiones dentro de una misma oración. El propósito que tiene el término para es que la segunda parte de la oración es la meta, es el propósito y es el fin de la primera parte. Vamos a esto. Dice entonces que Dios tiene un pueblo escogido que le aman y que Él ama. Los llama escogidos, los llama, valga la redundancia, llamados y los llama predestinados. Dice que entonces para aquellos que son su pueblo, todas las cosas les ayudan a bien. Y que para ese pueblo escogido, en los cuales Dios los pasa por diversos procesos que significan que usted y yo no estamos exentos de que tengamos problemas, de que suframos enfermedades, de que tengamos dificultades económicas, usted y yo las vamos a vivir. Usted las va a vivir. No es un decreto. Aquí no se trata de yo decreto, yo declaro, yo ato y desato. No se trata de hacer magia ni ninguna cosa rara. Se trata de decirle que el pueblo de Dios aún debe ser sometido a aflicciones para que siendo purificados sus corazones entiendan que la mirada debe estar fija en las cosas de arriba, las cosas que son eternas, las cosas que han de prevalecer en el tiempo y no en las cosas temporales de esta vida. Pero entonces, ¿para qué Dios ha escogido un pueblo? ¿Para qué Dios toma a este pueblo y lo pasa por diversos procesos? Dice el versículo 29, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Por eso hay que ser insistentes en que lo que prediquemos no sea de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos, no. La palabra de Dios dice contundentemente. Esto no admite una discusión, dos discusiones, no admite tergiversaciones de ninguna forma. La palabra de Dios dice que su pueblo, que el pueblo que Él mismo escogió por su soberanía, por su voluntad, por su deseo, por su sabiduría, lo escogió, lo llamó, lo apartó y lo está pasando a vivir situaciones diversas, buenas y malas, difíciles, torturantes, gloriosas en esta tierra, diferentes situaciones que hacen parte de lo cambiante de la vida, para que en todo lo que somos nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesucristo en este tiempo. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué significa entonces el ser hechos a su imagen? ¿Qué significa la palabra imagen? La palabra imagen entonces viene de una palabra griega que significa eikon, que significa algo así como semejante, parecido, representación de una cosa existente. Pero me gusta este término que le va a parecer un poquito chistoso, pero me gusta mucho, y es que la palabra eikon significa algo así como estatua, o en otras palabras como monumento. Y usted se da cuenta que a grandes hombres que han pasado por la tierra, que han dejado un legado, normalmente se les recuerda con una estatua, una imagen muy parecida a él, que no es él, pero que hace que la gente lo recuerde a él, porque le encuentra muy parecido. Ese es más o menos el propósito de Dios. Más o menos entonces lo que la palabra eikon significa, y es que nosotros, cuando la gente nos vea, no nos vea a nosotros, sino que vea al verdadero Dios de gloria en nosotros, al Señor que en la cruz nos ha dado una vida abundante, una vida nueva, una vida con propósito, una vida con esperanza. Pero cuando hablamos de una vida con propósito y con esperanza, no es una vida pensando en las cosas efímeras de este tiempo. Estamos hablando de una vida con esperanza hacia una eternidad gloriosa, hacia una eternidad que no alcanza ni siquiera a conocerse en nuestra mente, porque nuestra mente es una mente finita, pero el lugar donde viviremos es un lugar eterno, con cosas mucho más gloriosas que inclusive en nuestras palabras parecieran no poderlas describir, así como le pasó al apóstol Pablo. Cuando fue arrebatado, él dice que vio cosas que eran difíciles, cosas inefables, cosas difíciles de describir. Y usted y yo estamos entonces lamentándonos en una tierra que dejará de ser en poco o mucho tiempo. ¿Qué es parecernos a Cristo? Vamos a redondear la idea para ir terminando. Vamos a mirar entonces la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 10 al 15. De hecho, podemos ir saltando en ese capítulo 3 para que encontremos entonces cuál es el propósito, porque el propósito de parecernos a Cristo está enfocado en dos tiempos: uno en el tiempo presente, dos en el tiempo postrero, o en lo que los expertos o los teólogos llaman la glorificación, que la palabra también lo llama así. Colosenses capítulo 3 empieza diciendo en el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Insiste el versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el versículo 5 en ese mismo capítulo: haced morir. Es una determinación, es una orden. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero mira el versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y dice el versículo 10, esto es lo que significa parecerse a la imagen de Cristo. En el versículo 10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. ¿Sabe qué significa la palabra revestirse? La palabra revestirse significa tener cierta cualidad, o mejor, pasar a tener cierta cualidad o carácter de otro.
¿Mm? ¿Y cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esos rasgos del carácter que la palabra misma dice que yo debo vivir, que yo debo tener? Ahora, ese yo debo tener y ese yo debo alcanzar, no lo voy a alcanzar porque simplemente yo tomé una decisión. Porque si yo he sido separado por Dios, el Espíritu Santo me garantiza que Él mismo va a ser la fuente de mi transformación. Escuche esto: si usted ha sido llamado verdaderamente por Dios, el Espíritu de Dios debió haber empezado un proceso de regeneración en su corazón, lo que se llama nuevo nacimiento, que lo lleve a vivir una vida de crecimiento. Pero la vida de crecimiento, yo quiero ser reiterativo en esto, no es crecimiento económico. No es crecimiento en las cosas de esta vida, es un crecimiento en una vida en el Espíritu. ¿Cuáles son esos rasgos que marcan que somos o estamos siendo hechos a la imagen de Cristo? Si nosotros leemos por allá todo Romanos capítulo 8, hasta ese versículo 28, entonces lo primero que dice es que somos librados del poder de la carne o del poder del pecado, primero por el Espíritu. Lo segundo es que vivimos una vida en el Espíritu. ¿Qué significa vivir una vida en el Espíritu? Usted lo va a ir leyendo en Romanos capítulo 8. Implica ocuparse de las cosas del Espíritu. Implica pensar en las cosas del Espíritu. Porque la palabra dice que ocuparse en las cosas del Espíritu produce vida y paz, pero los que se ocupan de la carne, eso ha de producir muerte. Otro de los rasgos es que no solamente pensamos y nos ocupamos, sino que somos guiados constantemente por el Espíritu. Escuche esto: guiarse por el Espíritu no tiene de ninguna forma un significado místico, no es su parecer, no es lo que me salió como en oración, no es lo que yo creo o lo que opino. El Espíritu ha de dirigirlo por el único instrumento que dirige a su pueblo, por la palabra, solo por la palabra. Pero los que son también entonces, o los que están siendo modelados y transformados a la imagen de Cristo, son por los cuales el Espíritu Santo, conociendo nuestra debilidad al orar, intercede por Dios, o intercede más bien delante de Dios por nosotros, conociendo cuál es la voluntad de Dios. Una vida santa. Crecer en santidad, no solamente en moralidad. Porque la moralidad y el cambio de conducta, ese cambio de conducta se puede alcanzar en otro tipo de lugares. La psicología puede lograr eso. Pero la santidad, una transformación que nace de nuestro corazón, es un proceso que ha iniciado el Espíritu Santo de Dios mismo. Es una obra que viene directamente del cielo. No es una obra que viene por imposición o por simplemente negarnos o por reprimirnos. No, es una obra que nace del corazón y que nos produce deleite en la obediencia a la palabra de Dios, con el propósito firme de que mirando al Señor nos parezcamos cada vez a Él mucho más en esta tierra, y lo que es nuestra vida deje de ser y empiece a morir cada día. Por eso Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juan el Bautista entonces, cuando ya estaba renunciando, cuando estaba dejando su ministerio porque ya era la hora del Mesías, él dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Pero las filosofías de este mundo, las predicaciones vanas y hasta heréticas, basadas en herejías, han dicho que yo puedo, que usted puede, que usted es capaz, que usted tiene el valor, que la autoestima. Eso es deficiente. Le quiero decir que todas esas doctrinas que han permeado a la iglesia y que han exaltado al hombre y que han alejado al hombre de encontrar en sí mismo la necesidad y la búsqueda de parecerse más a Cristo, eso nace del infierno mismo. Pero el Espíritu de Dios nos ha dado poder. La palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos, no solamente de palabra, sino que nuestra vida sea testigo. Y la única forma de ser testigo es pareciéndonos al Señor. ¿Pareciéndonos cómo? Por la intención inicial del Espíritu Santo en nosotros, que todos los días nos ayuda a amar lo que Él ama, a aborrecer lo que Él aborrece, a aborrecer el pecado que nos desintegra, que nos corrompe, que nos produce vergüenza, y amar y vivir una vida de santidad que glorifique al Señor. Lucharemos todos los días con el pecado, pero en nosotros habita el Espíritu, que es de poder y de dominio propio. Y termino con esto. No solamente que el propósito de Dios es que nosotros nos parezcamos a Cristo en esta tierra, sino que ese parecernos a Cristo tiene una visión futura, una visión escatológica. La palabra escatología significa algo así como fin de los tiempos.
pero no solamente para el fin de los tiempos, sino que cuando entremos en la eternidad, en el estado de glorificación, nuestra vida y nuestro ser, nuestros cuerpos, todo lo corrupto, todo lo perverso, todo lo carnal de nuestra vida desaparezca, para que nuestra vida modele perfectamente en cada detalle la imagen de Jesús. Dice aquí, perdón, que el gran propósito de los llamados tiene un cumplimiento final en el estado de glorificación, lo que estamos diciendo. Estado donde nuestros cuerpos, escuche esto, serán regenerados en cuerpos nuevos. Yo quiero decirle que el estado de su cuerpo en el futuro será un cuerpo semejante al que usted tiene ahora, pero en un estado de perfección. Entonces serán regenerados nuestros cuerpos, sin asomo de corrupción, guiados permanente por el Espíritu Santo y con vida eterna. Entienda, la vida de esta vida es una vida efímera, es una vida que dejará de ser. La vida hacia donde usted se dirige, hacia donde el Espíritu Santo le ha dirigido, una vida que ha nacido en Cristo Jesús, que ha nacido desde antes de la fundación del mundo y que se ha gestado por gracia y misericordia en la cruz del Calvario, reconciliándolo usted con Dios, lo dirige a una vida eterna donde ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni muerte. En ese lugar vamos a compartir la gloria de nuestro Señor. Allí podremos ver cara a cara la imagen del unigénito del Dios eterno, y esa misma imagen será la nuestra. ¿Y saben por qué nosotros nos pareceremos al Señor Jesucristo? No solamente en nuestro carácter interno, sino tal vez en nuestra apariencia, en un estado perfecto de glorificación. Porque de acuerdo a lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 15 y capítulo 2 versículo 9, Cristo es la perfecta imagen del Dios invisible. Nos pareceremos al Señor, porque el Señor se parece al eterno Dios invisible. Dice este pasaje para que terminemos en 1 de Corintios capítulo 15 versículos 47 al 49. 1 de Corintios capítulo 15 47 al 49 dice: el primer hombre, está hablando de Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, está hablando del Señor Jesucristo, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos desde ahora, porque la buena obra que Dios ha empezado la seguirá perfeccionando. Esa obra tiene el punto máximo de que nuestra vida tenga la imagen del celestial. El llamado de parte de Dios entonces para usted en este tiempo, independientemente de que haya pandemia o no haya pandemia, independientemente de que usted esté encerrado o no esté encerrado, independientemente de que tenga o no tenga dinero, independientemente de todas las cosas, es que nuestra vida desde ahora y por la eternidad modele, de acuerdo a las Escrituras, la imagen gloriosa del Señor Jesucristo. Porque si nos inspiran los hombres que simplemente son mortales, excelentes pero mortales, cuanto más el Dios de gloria, el Señor soberano, sobre el cual el Espíritu por la palabra dice: mirad a Jesús, mirad al Señor, poned tu mirada en Jesús, mira al Señor con detenimiento y ámalo obedeciendo su palabra. Termino con este pasaje y oramos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 13 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y dice Romanos capítulo 11 en el versículo 33: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Somos suyos y hechura de sus manos, preparados para buenas obras que de antemano Él prepara para nosotros. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Que la santidad y la gloria de Cristo se manifiesten en nuestras vidas ahora en esta tierra y por la eternidad. Ese es su propósito. No para ese tiempo, desde siempre y para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias. Dios todopoderoso y soberano,
Espíritu Santo, solamente tú le puedes dar a tu pueblo la convicción de transformación, la convicción de ser como tú, de despojarnos de los ideales de este mundo perverso que ha de ser consumido por el fuego, y de que nuestra vida se deleite en ser como tú, Señor, aunque el mundo se oponga, aunque se levante el diablo desde el infierno mismo con todos sus séquitos y con todos sus seguidores. Padre, que nuestro deseo y que nuestro anhelo y que nuestro propósito y que nuestra meta diaria sea morir para que tú vivas en nosotros, no siendo más nosotros, sino tú en nosotros, amando y deseando vivir en santidad para tu gloria, que lo que seamos en lo público, que lo que seamos en lo secreto, que lo que seamos en la tierra y que lo que seamos en la eternidad reflejen que tú, Jesucristo, eres Dios soberano, Señor y Redentor sobre todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Amada Iglesia, el Señor les continúa bendiciendo. Un abrazo muy especial, anhelamos con todo nuestro corazón que esta palabra les haya sido de profunda edificación y de profunda